Muy buenas tardes. Nuevamente estamos nuevamente reunidos en este conversatorio, ¿no? Justamente estamos con Julio. Julio, quisiera que te presentes, ¿no? Para poder iniciar esta reunión del día de hoy. Hola Alfonso, ¿qué tal? Nuevamente acá acompañándonos y tratar un tema actual, vigente y de mucha preocupación. A pesar de que, si bien es cierto, estamos en época de pandemia, en época de aislamiento social, pero eso no quiere decir que los delitos o las faltas se hayan detenido. Aunque parezca mentira, hay delitos que han aumentado o tal vez, digamos, mantienen un nivel todavía preocupante. El tema de hoy día que vamos a hablar es un tema importante y lo vuelvo a repetir, es la trata de personas. Entonces yo quisiera que tú hagas la presentación de nuestra invitada para el día de hoy. Claro, muy bien, Julio. Sí, como tú indicas, ¿no? El tema de trata de personas es un tema muy actual y sobre todo, ¿no? Que tiene que ver con mucha población, sobre todo, ¿no? En este tiempo también es muy importante tomar y sobre todo tener las precauciones, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Tenemos en esta oportunidad la grato apoyo, ¿no? Y sobre todo el tiempo que se pueda dar. Tenemos la presencia de la doctora Delia Juárez Neira, quien ha dado un poco de su tiempo, ¿no? En sus actividades. Ella es fiscal de la Fiscalía de Trata de Personas y quien nos va a poder explicar y sobre todo ver los puntos importantes. Doctora Delia Juárez Neira, los dejo un momento para la presentación, ¿no? Y poder dar inicio a este conversatorio. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación al Grupo de Psicólogos Integrados del Perú y felicitarles, ¿no? Por esta iniciativa de poder orientar a la población respecto a diversos delitos y respecto a esas situaciones que estamos viviendo en la pandemia. Actualmente me vengo desempeñando como fiscal adjunta provincial en el despacho de la Fiscalía Especializada en Delito de Trata de Personas. Es allí donde venimos investigando delitos en la cual vienen siendo vulnerados menores mayores de edad en esta pandemia. Posterior a ello vamos a tratar, ¿no? De orientar y ayudar a absolver algunas dudas que la población de repente desconoce y que estamos aptos para colaborar en ello. Bien, muchas gracias, doctora, nuevamente por este tiempo que se da para podernos informar al respecto. Doctora, un poco para poder ingresar al tema y sobre todo conocer, quisiera que nos pueda decir, ¿no? ¿Cómo es el delito de trata de personas, ¿no? Y sobre todo en el Perú. Exacto, Alfonso. Mira, como todos sabemos, la Constitución es la norma que declara los derechos más importantes de las personas, es la que rige el orden y la organización de un Estado. Estando ello así, la Constitución en el artículo 1 reconoce que el fin supremo de toda persona, de toda la sociedad, es la defensa de sus derechos, ¿no? Así también la Constitución establece que las personas tienen un sinfín de derechos, en las cuales también prohíbe que las personas sean utilizadas en la esclavitud, en la servidumbre y la trata de seres humanos. Este resguardo por la Constitución también está contemplado en algunas normas internacionales como el Protocolo de Palermo. Asimismo, la trata de personas está tipificada en el artículo 153 del Código Penal, ¿no? En la cual tienen penas de 15 a 25 años de pena privativa de libertad, según cómo se vaya desarrollando algunas agravantes. Ahora, la trata de personas es toda clase de explotación al ser humano, ¿no? ¿Y cómo se realiza esta clase de explotación al ser humano? Se realiza mediante una captación, mediante un transporte, mediante el traslado, la acogida y la recepción. Estas conductas que realiza un tratante
se va a evaluar al momento de investigar, ¿no? Y la trata de personas está llevada de conductas, medios y fines. ¿Qué son los medios? Los medios son todo tipo de coacción a la víctima. Esto puede ser abuso de poder, amenaza, fraude, rapto y coacción y otras clases de protección. ¿A fin de qué? ¿Cómo se configura? Bueno, ¿a fin de qué es la trata de personas? A fin de explotarlas sexualmente, sumergirlas a la prostitución, a realizar trabajos domésticos, a realizar trabajos de la explotación laboral, asimismo la servidumbre y el padrinazgo, que se ha visto bastante en la ciudad. Entonces, estamos hablando que la trata de personas es el fin, en total la explotación del ser humano en como cualquier medio. Es codificarlo a fin de obtener una ganancia, ya sea económica, ya sea de otra índole. Muy bien. Doctora, de repente Julio también quisiera algo preguntar, ¿no? Puede intervenir. Nos decía, ¿no? Un poco sobre la trata, las formas, algo nos ha estado explicando. Y actualmente en el Perú, ¿cuáles son las formas, ¿no? que hay de una manera más común o que en mayor número se encuentran, ¿no? en lo que es su trabajo en la Fiscalía? Sí. Efectivamente, lo que se ve más dentro de nuestra jurisdicción, que es el Callao, y en realidad en todo Lima, es la explotación sexual, ¿no? La explotación sexual tanto de mayores y menores, ¿no? Y cabe resaltar también de que la víctima pueda en un inicio dar su consentimiento para ser explotada sexualmente. Cabe decir que el consentimiento de una víctima de trata de personas no puede ser tomada como válida, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos más es la explotación sexual, dado que en nuestra jurisdicción existe un sinfín de bares que tienen la fachada de bares, pero efectivamente esta es solo una fachada, porque al interior de estos bares existen habitaciones donde ahí se ejerce la prostitución clandestina, la explotación sexual clandestina. Es ahí que nosotros en el transcurso del trabajo hemos visto esa clase de explotación más en el Callao. Asimismo, también la mendicidad, ¿no? Vemos hemos tratado de hacer muchos operativos preventivos sobre la mendicidad de niños que están en las calles, ya sea vendiendo golosinas o solicitando propinas. Entonces, esos dos tipos de clases de explotación son los más recurrentes en nuestro distrito. Muy bien. Doctora, una pregunta, a ver, Sí. una curiosidad. Cuando digamos la trata de personas, los participantes, ¿no? ¿Puede haber trata de personas entre familiares? Ya. Efectivamente, la trata de personas tiene conductas, ¿no? Puede haber una conducta del tratante que sea el que capte, hay legislaciones, hay doctrinas que dice que el familiar no puede ser un captante porque está dentro de su entorno familiar, ¿no? Entonces no ha habido forma de captación. Pero esto también hay doctrinas que señalan de que él pierde el derecho, el familiar pierde el derecho derecho sobre la víctima cuando esté violentando sus derechos propios de la víctima. Entonces sí hay familiares tratantes que en muchos casos se ve reflejado en mandar a los menores a pedir limosna, ¿no? Acá, y ellos no ejercen ninguna falta de violencia o así, pero sí de amenaza, y los explotan de esa forma, ¿no? Sacándolos a las calles y pedir limosna o vendiendo dulces, ¿no? Los padres, los familiares sí pueden ser personas que traten a sus familiares. Ya. Y doctora,
justamente en esa situación que usted indica de que los familiares o alguna persona conocida, ¿no? Genera algún tipo de explotación, recurren a algún tipo de conducta, de repente agresiones, engaño. ¿Cuál es la forma que más se presenta? Claro, para ejercer esto, los familiares por lo general los maltratan físicamente, ¿no? Tratan de amenazarlos con que no les van a dar de comer, con que no les van a dar de vivienda, y están obligados los menores a salir a trabajar, y también ejercen entre ellos la violencia física. Sí, efectivamente, las conductas pueden ser diversas, ¿no? Pero lo que se puede visualizar es efectivamente esas conductas, ¿no? De amenaza, maltratos físicos, psicológicos, ¿no? Y los obligan a salir de esa forma del hogar. Y en muchos casos se ven que este es un medio de subsistencia de los padres. Los padres muy bien pueden salir a trabajar, pero se ve que este medio de subsistencia lo ven más fácil, ¿no? Porque hay muchos niños que la sociedad de por sí colabora con estos niños porque los ve en esa situación lamentable. Sin embargo, no saben qué hay detrás de ello. No saben que los padres los están obligando a hacer esa situación, ¿no? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de poder colaborar con algún niño, porque detrás de ellos hay un tratante. Hay casos excepcionales, claro está, ¿verdad? Que efectivamente sí los requieran, pero hemos tenido una capacitación y hemos visto que los fiscales, muchos de ellos, han logrado determinar que hay un sinfín de niños que están en las calles y que estos sí son maltratados, que ellos sí pertenecen al grupo del delito de trata de personas. No es que sea la propia necesidad de querer tener un ingreso, no, es porque sí son explotados realmente por sus verdaderos familiares. Doctora, disculpe, y en el caso de las personas de tercera edad, que vemos que también hay personas que están mendigando, están, digamos, pidiendo la colaboración del transeúnte o del ciudadano común y corriente, ¿también sí, ellos son víctimas de la trata de personas o estamos hablando ya de otro? Claro, efectivamente, para quedar claro que una víctima de trata de personas puede ser un hombre, una mujer, un niño o un adulto. Cualquier persona es víctima de trata de personas. Puede ser de que en una persona adulta exista un tratante tras de él, ¿no? Puede ser, pero es bien complicado poder determinar ello. Para ello se tiene que hacer un trabajo de inteligencia previo, ¿no? Por eso no podemos determinar en términos generales que una persona adulta que está pidiendo limosna está siendo utilizado para ser explotado de esa forma. Pero efectivamente cualquier persona, ya sea adulta o niño, puede ser víctima de trata de personas. Dígame, ¿el uso de los medios virtuales es válido también para estos tipos de delitos? Exacto, los medios virtuales es una plataforma muy fácil de ingresar a una víctima de trata de personas. Es una forma muy fácil de captar a víctimas de trata de personas. Inclusive, con este medio de las redes sociales, se ha habido diversos casos en cuales las menores entran en confianza porque sabemos que los perfiles que captan a esta clase de personas, a estos menores, porque por lo general son menores de edad, entonces son perfiles falsos, ¿no? Entonces entran en confianza con las víctimas y estas en el transcurso de sus conversaciones llegan a mandar alguna clase de fotos, ya sea de su cuerpo, ¿no? Con diminutas ropas, o ya sea en otros casos sin ropa, ¿no? Entonces, así empieza la captación por los medios de comunicación, por las redes sociales, por el Facebook,
¿no? Así entrando poco a poco a la confianza de la víctima, y esta posteriormente, una vez que haya obtenido algunos videos o fotos comprometedoras o fotos de cuerpos íntimos, entonces ahí es donde las coaccionan, ¿no? Ahí es un gancho y les dicen, mira, si tú no sigues mandándome más fotos, más videos, yo voy a publicar tus fotos que me has enviado a todos tus compañeros o a todas las redes sociales. Entonces la víctima allí recién se siente vulnerada, se siente victimizada y recién empieza a denunciar. Entonces, muchos casos de lo que hemos llevado no logramos llegar a determinar la investigación. ¿Por qué? Porque las víctimas lo que hacen al tener ese temor, como es propio, borran toda clase de evidencia, borran los mensajes, borran las fotos, ¿no? Y es más, no quieren colaborar entregando el celular para hacer un peritaje como se debe hacer. Entonces, hemos visto que las investigaciones, cuando la captación es por el Facebook o por otra red, es bien complicado si la víctima no quiere colaborar con ello, pero no es difícil realizarlo. Entonces, los padres ahora, sobre todo, tenemos que tener muchísimo cuidado con la utilización de estos medios de redes sociales a nuestros hijos. Debemos controlar las redes sociales, porque no sabemos quién está detrás de la pantalla y mucho menos sabemos cuáles son sus intenciones. Entonces, una sugerencia, una acotación es que los padres sí o sí estén detrás de sus hijos al ver cuando utilizan sus redes sociales. Doctora, usted tocó una palabra, ¿no? Lo que es la vulnerabilidad, ¿no? De las víctimas, ¿no? ¿Cómo sería esta vulnerabilidad de las víctimas de trata de personas? Y en este caso, ¿quiénes serían más propensas, ¿no? A ser más vulnerables, ¿no? Frente a este delito. A ver, el estado de vulnerabilidad implica que la víctima se encuentra en una posición de desventaja sobre otras personas, ¿no? Este estado de desventaja se puede dar de diversas formas. Se da por una falta de recurso económico, falta de conocimiento, falta de o un problema en el hogar, que son medios que coadyuvan a que la víctima esté en una capacidad de no poder no poder ella misma protegerse, ¿no? Entonces, este estado de vulnerabilidad es el estado en el cual los captadores aprovechan a aquella menor que tiene problemas en su hogar y les ofrecen una vida más cómoda, aprovechan de las personas también que son adictas a la drogadicción y que ven de alguna forma un medio de poder adquirir dinero fácil para seguir drogándose, también de los alcohólicos. Entonces, a esta clase de personas son los captadores es que ponen el ojo, ¿no? Porque estas personas, por su propia condición de vulnerabilidad, son las que aceptan más rápido ingresar a este ambiente de explotación. Entonces, hablamos de vulnerabilidad. Y para poder evaluar a una víctima de trata de personas, se hace todo un protocolo, ¿no? Del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un protocolo en la cual hacen una evaluación física, psicológica y antropológica, en la cual vamos a ver todo la línea de vida de una persona, ¿no? Cómo ha sido de repente su niñez o cómo ha sido el transcurso de su vida para poder ser vulnerable en el momento que fue captada. Yeah. Doctora, usted habló delante de las tantas formas de los medios de la trata de personas. ¿Podría explicar, por ejemplo, habló un tema que a lo que para primera vez o muchos de los que lo van a escuchar, el padrinazgo? ¿En qué consiste el padrinazgo?
A ver, el padrinazgo es una forma de explotación también. El padrinazgo se ve reflejado, para poner ejemplos, sobre todo en la sierra y en la selva, ¿no? Cabe señalar que estas personas captantes, previo a ser padrinos de alguien, van primero a la zona a evaluar, ¿no? Ver a familias que no tienen recursos económicos, que están en estado de vulnerabilidad, y ofrecerles de buena forma, darles una mejor vida a alguno de sus hijos, convencerlos de que ante no poder tener la oportunidad de sacarlos adelante, estudiarlos, ofrecerse para que estos menores puedan tener una vida mejor. Entonces, entre comillas. Exacto, supuestamente entre comillas. Este captante ya tiene toda el medio operandi para saber a qué familias exclusivamente ir y ofrecerles supuestamente ser padrinos de alguno de sus hijos para sustraerlos de su hogar y llevarlos a un lugar donde van a ser explotados. Muchas veces se ha visto a personas, a menores de la sierra, ¿no? que han sido sustraídas de su familia supuestamente por consentimiento y ofreciéndoles una vida mejor, traerlos a Lima, y acá empieza la explotación. La explotación hemos visto que también puede ser dentro del hogar, ¿no? Utilizarlos como sirvientes, no darles las condiciones que les habían ofrecido, no obteniendo comunicación con los papás como habían quedado, no dándoles una vida más digna, no ofreciéndoles escolaridad, ni mucho menos nada de lo que habían ofrecido a sus padres para que estos menores que tengan una mejor vida en la ciudad. Entonces se ve en muchos casos que traen y los utilizan como sirvientes, o también los traen, los sustraen y los explotan, ya sea laboral, sexual o de otra índole. Doctora, a ver, disculpe que... hablando así por interno, usted mencionó que hay delitos que son parecidos a la trata de personas, pero no lo son. No sé si nos podría explicar o cuál es esa diferencia, o cuál es ese punto o ese adicional que faltaría para... Sí, a ver, tenemos nosotros otros delitos, por ejemplo, está el delito de esclavitud, ¿no? Esclavitud, que vendría a ser una forma de explotación laboral, ¿no? Pero que efectivamente se diferencia de la trata de personas en forma a las conductas, ¿no? Si bien es cierto, la trata de personas tiene que asumir una serie de conductas, medios y fines, la esclavitud no necesariamente se da tiene que pasar por la conducta, ¿no? Siempre se da con el fin nada más de ser esclavos y nada más. Bueno, en el Perú muy poco se ha visto casos de esclavitud como tal, ¿no? Como tal, ¿no? De tener el poderillo de una persona y someterla a cualquier trato inhumano para que sea considerada esclavitud, ¿no? No hemos tenido casos así. Nuestros casos han sido, por eso es que decimos que no podemos diferenciar un poco la esclavitud de la explotación laboral, porque para nosotros la explotación laboral viene que tener las conductas, los medios y los fines de trata de personas. En cambio, la esclavitud no se da este fin, ¿no? No se da exactamente esos tres etapas. Y doctora, y bueno, para que también los padres de familia, la comunidad que está escuchando o que va a escuchar este video, ¿qué debemos hacer, ¿no? Si conocemos de un caso de trata de personas, si existe algunos medios o formas para protegernos de alguna represalia, ¿no? De parte de estos agresores, ¿no? ¿Cómo los protege, ¿no? En este caso el Ministerio Público. Ok. Mire, el Ministerio Público cuenta con un programa
que es de víctimas y testigos. En especial tenemos un programa especial de víctimas y testigos de trata de personas. Este programa se encarga de dar soporte a la víctima al inicio, en la etapa de todo el proceso y posterior a ello también, ¿no? Es un equipo multisector, es un equipo que está compuesto de un psicólogo, de un asistente social y de un abogado, ¿no? Ellos se encargan de darle la asistencia, el soporte a la víctima. ¿Por qué? Porque es tedioso tener una víctima en el transcurso del proceso y que ésta quiera seguir colaborando. Entonces, ¿qué hace este programa multidisciplinario? Hace de que la víctima se sienta muy a gusto, que no se sienta revictimizada, que pueda colaborar con nosotros en nuestra investigación. Entonces, también le dan soporte psicológico, le ayudan económicamente. También hacemos los trámites, o sea, la Fiscalía da las protecciones a fin de que esta víctima no sea amenazada, ¿no? Tenemos también ver la forma de que si efectivamente esta víctima está en peligro, poderla poner en un hogar provisional, ¿no? Con el Ministerio de la Mujer. Entonces existen muchas protecciones en cuanto a la víctima al inicio y durante toda la investigación y posterior a ello también. Ahora, si se requiere en algunos casos, se da las medidas de protección por el Poder Judicial o también nosotros lo solicitamos, ¿no? Eso va a depender de acuerdo a cómo se lleve un caso. Pero por lo general la víctima de trata de personas tiene un soporte de este grupo multidisciplinario. Doctora, en cuanto digamos sacando una estadística o unos estudios nos citarán a su alcance, ¿cuáles son los más vulnerables? ¿Los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, hombres, mujeres? Bueno, según la población más afectada con el delito de trata de personas son niños y adolescentes mujeres, ¿no? Esa es la población más vulnerable. Muy poco se habla de un tratante varón. Es muy poco las veces que hemos tenido investigaciones de que la víctima sea hombre, ¿no? No se ha dado, o en nuestro caso, hemos tenido investigaciones muy contadas, pero por lo general son niñas, adolescentes y sobre todo mujeres. ¿Condiciones socioeconómicas? Sí, hay sobre todo de escasez económica. Sí, muy pocos son las adolescentes con recurso económico que puedan ser captadas para ser explotadas, ¿no? Por lo general sí son niños vulnerables económicamente o socialmente, ¿no? Y doctora, y en ese aspecto, su familia, de repente son familias disfuncionales, familias separadas, serían también vulnerables y que haya una buena cantidad. Exacto, las familias disfuncionales, como bien lo sabemos, hacen de que el grupo familiar se disgregue, ¿no? Entonces cada uno está en un medio y donde no hay soporte de los padres. Es ahí donde empiezan a ingresar mucho más a las redes sociales y son más vulnerables porque buscan un refugio donde fuera, no miden las consecuencias, entonces están en una familia donde todo está terriblemente mal y lo que buscan es salirse de ese mundo, ¿no? Y no ven la complejidad en la cual se puedan ingresar. Entonces, la separación de padres también es un punto en el cual afecta demasiado a los adolescentes y a los niños. Entonces, también son una población muy vulnerable para ser captados por la trata de personas. Con relación para hacerle frente a este tipo de delito, aparte del Ministerio Público, ¿qué otras instituciones participan en este proceso de investigación o enfrentamiento al delito?
Bueno, la investigación, el pilar somos el Ministerio Público, ¿no? Pero aún así hay organizaciones que también están comprometidas con al menos la prevención, ¿no? Del delito de trata de personas. Tenemos organizaciones como, se me fue ahora los nombres, la OIT también está muy comprometida con el delito de trata de personas. Se me fue un nombre, no recuerdo, pero sí existen muchas organizaciones que sí están comprometidas en la lucha contra la trata de personas. Asimismo, en el Callao existe una mesa multidisciplinaria, ¿no? Que está compuesta por la policía, está compuesta por las unidades de investigación de la policía, por la región del Callao, por las municipalidades, ¿no? Que se comprometen también a hacer un trabajo para el flagelo contra la trata de personas. Y estas organizaciones que usted dice que se reúnen, que ven, apoyan en lo que es la labor que realiza la Fiscalía, en este caso, que es el ente rector frente a lo que es este delito. Sí, existen, claro, organizaciones que ayudan para darle un soporte sobre todo a las víctimas, ¿no? Ellos se encargan de repente de buscar unos hogares que sean adecuados para que la víctima pueda estar el tiempo que se requiera debidamente cuidada. Asimismo, ellos realizan un soporte económico. Ellos se hacen cargo de lo que requiera la víctima para tener una investigación tranquila, ¿no? Y calmada. Y posterior a ello también les ayudan a conseguir un trabajo, ¿no? Para que se reinserten a la sociedad. Existe mucho compromiso de parte también de algunas organizaciones. Dígame, y en cuanto, digamos, a la penalidad del delito, este delito, bueno, ¿con cuántos años se...? Claro, el delito de trata de personas tiene una penalidad hasta 15 años de pena privativa de la libertad cuando se trate de situaciones previstas, ¿no? En el artículo 153. En el 153. Pero hay situaciones agravantes, ¿no? Y la pena llega hasta 25 años de pena privativa de la libertad. O sea, es un delito muy grave porque las penas son bien altas también. Cuando hay subsecuencias. Claro, cuando hay agravantes, ¿no? Cuando se trata de menores de edad, cuando la víctima queda mutilada, discapacitada, cuando la víctima fallece, ¿no? Hay diversas formas de agravantes del delito de trata de personas. Y doctora, un poco hablando de esto de algo que se escucha, ¿no? Es lo mismo trata de personas que trata de blancas, porque comúnmente se ha escuchado también, ¿no? Este término. Claro, la trata de personas, efectivamente, la trata de blancas está dentro de la trata de personas. O sea, son formas de explotación al ser humano. Entonces, esta trata de personas es una forma de explotación de la trata de personas. Entonces, está dentro del delito de trata de personas. La venta de blancas, ¿no? La comercialización de blancas. Y seguramente hoy en día también esta situación que estamos viviendo en el Perú, de las migraciones, sobre todo la migración venezolana, está incrementando lo que es estos casos de trata de personas. Sí, efectivamente, la población, sobre todo venezolana, está siendo victimizada con trata de personas en el hecho por la vulnerabilidad propia de su situación, ¿no? Dado que, como todos sabemos, la población venezolana no cuenta con un trabajo, se encuentra muy propensa a ser víctima de trata de personas y por la necesidad propia llegan a aceptar cualquier trabajo y muchas de estas llegan a ser explotadas sexualmente.
Interesante. En su experiencia, digamos, ¿cuál ha sido el caso más difícil que ha podido, digamos, tener a la mano? Claro, todos los casos por lo general de trata de personas son complejos. No son casos comunes como un robo, un homicidio o cosas así, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos dificultad en el proceso de investigación de trata de personas es la negación de la víctima. Es la negación de la víctima de ser víctima de trata de personas. Entonces, y también es un punto muy desfavorable para nosotros, también que el juez tenga un criterio y tenga un poco más de empatía con los delitos de trata de personas, ¿no? Muchas veces ellos se ponen a cuestionar el aceptamiento de una víctima mayor de edad, ¿no? Diciendo que ella fue con su voluntad, a ella no le obligaron, ella no estuvo retenida, por ende no podría ser una víctima de trata de personas. Pero eso no es así, ¿no? La víctima de trata de personas puede dar su voluntad, puede estar, puede entrar y salir del lugar de explotación, pero sigue siendo una víctima de trata de personas. Entonces, esa es una dificultad que hemos tenido en las investigaciones de trata de personas, porque no llegamos a concretar, o no por los dichos de la víctima que no quieren colaborar. Se hace tedioso buscar elementos necesarios para poder llegar a una investigación muy aprovechosa, ¿no? Muy provechosa. Bien. Sí, doctora, siga. Sí, en cuanto a las investigaciones más complicadas que hemos tenido, casi todas son complejas, casi todas las investigaciones nuestras son complejas por el hecho mismo de que el delito es bien complicado y es complicado, es cierto. Es complejo, ¿no? Muy complejo su investigación. Muy bien. Yo creo que queremos agradecerle, ¿no, doctora, por su tiempo que nos ha brindado. Sabemos que es bastante complicado, ¿no?, para usted dar un poco de tiempo porque seguramente tiene, ¿no?, muchos casos, muchas diligencias, ¿no?, que estar atendiendo, ¿no? Y de repente, ¿no?, para finalizar, ¿no?, y también, ¿no?, al depende algo nos dice Julio, quisiéramos que nos dé una recomendación, un consejo, ¿no? También nosotros, como hablábamos en un momento, somos un equipo de psicólogos, ¿no?, que comprometidos con la sociedad, psicólogos que estamos en este tiempo, ¿no?, y a la vez utilizando este medio, ¿no?, que es el internet, que es de repente el Zoom, ¿no?, y sobre todo poderlo a través de las páginas del Facebook, poderlo transmitir, ¿no?, a muchas personas, ¿no?, y con el fin de que como psicólogos también conocer esta realidad de este delito de trata de personas y sobre todo, ¿no?, en nuestros casos, en nuestras experiencias, también poder brindar, ¿no?, lo que es un soporte, un apoyo, ¿no?, a las víctimas que pueden ser de este delito, ¿no? Quisiera que nos pueda dar una recomendación a todas las personas que puedan observar, ver este video y también, ¿no?, que puedan transmitir a, no sé, a los niños, a los adolescentes, que nos indica que son las personas más vulnerables. Sí, Alfonso, gracias. Ahora que estamos en familia, ahora que tenemos mucho más tiempo para poder conversar con los nuestros, sobre todo con las personas, con los niños, ¿no?, sobre todo con los adolescentes, mi recomendación sería a los padres. Papitos, por favor, tengan mucho cuidado cuando sus hijos ingresen a las redes sociales. Es hora de que ustedes tomen riendas en este asunto porque la gran mayoría de los captadores están detrás de las máquinas. Ahora con la cuarentena, los menores se encuentran más propensos a ser captados y es nuestro rol como padres estar tras de ellos,
orientándoles, explicándoles, porque los niños como niños son inocentes, ¿no? Los niños como tal son inocentes, entonces ahí deben estar los padres para poder ayudar y explicarles a los peligros que están expuestos por las redes sociales. Ahora, a ustedes, ¿no? Felicitarlos porque este diálogo, esta conversación ayudará mucho a las familias, a los padres, ¿no? Para ver en cuánto afecta a una víctima de trata de personas, sobre todo, ¿no? Por el tema que estamos llevando, cuando se encuentran solas, ¿no? Cuando piensan que están solas y no quieren denunciar o no quieren dar mayor información sobre lo que está sucediendo. Entonces, es importante tener mucha comunicación con los hijos, ¿no? Y ustedes, los psicólogos, ayudar en eso, ¿no? Ver la forma de cómo los padres llegar a sus hijos, utilizando diversos métodos, porque sabemos que la adolescencia también es una etapa muy complicada. Entonces, dar tips a los padres para que ellos puedan poco a poco tener la confianza de sus hijos, para que les puedan contar sobre todo tipo de situación que estén pasando. Eso sería toda mi... y sobre todo cualquier delito de trata de personas, ¿no? Se está implementando varias plataformas en el Facebook, se van a publicar para ver cómo pueden llegar las denuncias de trata de personas. Estas publicaciones las haré llegar en su momento a Alfonso para que él, por medio de él, se haga la invitación a que todas las personas que estén sufriendo sobre el delito de trata de personas realicen las denuncias, ¿no? Va a ser sobre una plataforma, porque como sabemos, por la cuarentena estamos llevando trabajos remotos y en algunos casos presenciales, pero el delito de trata de personas sigue trabajando, no se ha detenido. Así es que muchas gracias por la invitación. Bueno, doctora Delia Juárez Neira, agradecer por su espacio, tiempo y haber compartido con nosotros, ¿no?, parte de sus conocimientos profesionales y experiencias también profesionales. Muchas gracias. A ustedes, Alfonso. Gracias. Muchas gracias, doctora. Ríos, mares, montañas y ciudades, valientes corazones, eso es el Perú. Inmenso sol naciente levantando, mi gente mágica, bendita tierra es mi Perú. Nuestros hermanos hoy nos necesitan y nos ponemos ya de pie.